Bueno, amados hermanos, pueden tomar su lugar. Qué bueno que nos podemos ver. Una vez más, estamos en la casa del Señor. Hemos estado hablando acerca de un tema que es importante conocer para nosotros. La semana pasada estábamos empezando este pequeño estudio, ¿sí?, acerca de el diaconado. La semana pasada estábamos dando algunas definiciones acerca de lo que era el diaconado y en esencia estábamos diciendo que el diaconado es ejercer el ministerio. La mejor traducción de la palabra diáconos del griego al español es el ministerio, servir al Señor nuestro Dios. Amén. Y de antemano yo podría compartirles que la mejor manera en la que se puede servir al Señor es cuando le amamos. Si no tuviéramos en nuestro corazón la certeza de las cosas que ha hecho el Señor por nosotros, creo que nuestro ministerio se volvería complicado. Nuestro ministerio se volvería pesado, sería una carga difícil de llevar. Pero cuando recordamos las cosas que el Señor ha hecho por nosotros en nuestra vida, entonces le podemos amar y amándolo le podemos servir. Para la clase de hoy vamos a empezar con un pasaje que es muy conocido. El pasaje que encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, en el verso 26. La lectura de este pasaje en el Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 26, dice: y el que me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi diácono. Al que me sirve, el Padre le dará un gran valor. Y en este texto que acabamos de leer, en el texto original, en la versión griega, encontramos la palabra diáconos, que es el tema que hemos estado analizando en estos días. Y el texto dice: a donde yo esté, ahí también estará mi diácono. Es una de las promesas que tenemos en el Señor, es que si nosotros le servimos a donde esté el Señor, a donde Él establezca su reino, su diácono, el siervo, va a estar ahí. ¿Sí? Y luego el texto cierra diciendo: eran tis eimoi diácone timeisin auto o pater. Y esto se traduce porque al que me sirve el Padre le dará un gran honor. Entonces, cuando hablamos en este texto acerca de dar honor, la palabra griega es timeos. Lo voy a anotar por si quieren llevar sus apuntes. Timeos significa dar un lugar especial, dar un lugar de honor, y en cierto sentido es dar un lugar diferente al resto de las personas. Cuando la gente de repente dice servir a Dios, es un honor. Es porque Dios pone a la persona que le sirve en un lugar especial delante de Él. Dice la Escritura: y en aquel día ustedes conocerán la diferencia entre el que sirve y el que no sirve. Estar delante de Dios, ser un diácono, tener el ministerio del diaconado, el servicio a Dios, es un honor. No porque nosotros como seres humanos merezcamos un honor diferente, sino que el Padre Celestial valora esos pequeños esfuerzos que sus hijos, que sus diáconos realizan. Cuando nos levantamos temprano, cuando nos toca bañarnos con el agua fría, pero no importa, cuando nos esforzamos por preparar el tema, cuando nos esforzamos, pastora, por salir,
kilómetros de distancia, tener que dejar el hogar, tener que dejar a los hijos, a la familia, pero lo hacemos porque amamos al Señor. Dios nos ve, pero Dios nos ve con timeos. Timeos en el texto griego también significa con un cariño especial. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú te esfuerzas en tu ministerio de diaconado, Dios te ve y Dios sonríe cuando tú te esfuerzas. Es cierto que a veces las cosas en nuestro ministerio no salen como quisiéramos que salieran, pero delante del Señor nuestras obras cuentan y Él las ve con estima. Hoy vamos a ver el tema del diaconado desde la perspectiva de la familia. Usted me preguntará, ¿cuál es la dificultad más grande que se vive en el diaconado? Y la respuesta es muy sencilla. Los principales problemas dentro del diaconado son la familia. Es muy difícil. Si no hay una correcta sujeción, si no hay una correcta relación familiar, el diaconado va a tener más complicaciones de las que ya de por sí tiene. ¿Ok? Entonces hoy vamos a tratar algunos puntos, no nos vamos a extender mucho, la materia nos daría para irnos muy lejos, pero vamos a ir solamente a lo concreto, a lo que necesitamos entender. Antes de entrar de lleno al texto, al estudio acerca del diaconado y la familia, vamos a subrayar cuáles son las funciones del diácono. ¿Cuáles son las funciones del diácono? Pero no en la perspectiva del contexto doméstico. ¿Se acuerdan que esa parte ya la vimos hace 8 días? Decíamos que en el contexto doméstico la función del diácono era solamente preparar los alimentos, servirlos a la mesa, recoger los platos sucios e irlos a lavar. En el contexto de las bodas de Caná de Galilea, cuando dice María a los siervos, hagan lo que Jesús les diga, cuando dice siervos son los diáconos, y los diáconos son los que no comen en la fiesta, son los que andan corriendo, haciendo el servicio. La palabra diácono en esa perspectiva sería fácilmente traducirse como el mesero. Otro ejemplo lo encontramos en el libro de Esther, ¿sí? En el libro de Nehemías, cuando Nehemías le sirve el vino al rey. Nehemías no se sienta, el que está sentado es el rey Jerjes, y Nehemías es el que está atento con la copa de vino en la mano, esperando a que el rey tenga sed. Y el rey solo mueve la mano y el otro corre a servirle. Eso es en el sentido doméstico. Pero vamos a ver hoy las funciones del diaconado desde la perspectiva apostólica. En esencia vamos a ver al diaconado desde la función o la relación de los diáconos con Pablo de Tarso, el apóstol. Como primera lectura, vamos a ir a Efesios 6:21, donde vamos a encontrar la figura de un diácono llamado Tíquico. En español lo traducen como Tíquico, pero en el texto griego es Tíquicos. Voy a darle lectura a Efesios 6:21. Déjenme un momento, ya voy llegando. Efesios 6:21 dice el texto: mas para que también vosotros sepáis mis negocios y cómo lo paso, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel siervo en el Señor. Cuando dice el texto, el fiel siervo, está utilizando la palabra diácono, un diácono fiel. En el contexto de la carta de Pablo a los Efesios, Pablo ya se encuentra encarcelado.
La carta a los Efesios se escribe aproximadamente entre el año 60 al 62 después de Cristo. Y Pablo ya se encuentra en Roma, ya se encuentra encarcelado. Pablo en alguna de sus cartas va a decir que todos los hermanos que en algún momento lo acompañaron, casi todos lo dejaron en la cárcel, a excepción de algunos, entre ellos Marcos, Juan Marcos, Lucas, que es el evangelista, y entre ellos aparece la figura de Tíquico, ¿sí? Entonces, cuando se escribe este texto, Pablo está reconociendo el diaconado excelente que está teniendo este personaje. En esencia, porque es uno de aquellos que no lo abandonó. Imagínense una suposición, que un día la pastora la echan a la sombra, como Pablo, se puso a predicar y vámonos al botellón. ¿Quiénes después de 2 años todavía seguirían yendo a verla? Esperando a que les comparta algo del evangelio. Es difícil. Hay incluso situaciones en las que algún familiar cae en la cárcel y su misma familia, ¿sí?, hasta que vuelve a salir. Pero entonces, cuando aquí encontramos la expresión, cuando Pablo está hablando acerca de este diácono, él expresa su admiración porque es uno de los que se mantienen fiel, ¿sí? Va a decir que él lo acompaña en sus prisiones, en estar encarcelado. En el texto que acabamos de leer ahí en Efesios 6:21, encontramos algunas palabras interesantes. Pablo lo va a definir en su carta como agapetos adelphoi. Agapetos viene de la palabra agape, que significa amor o ser amado, y utiliza la palabra adelphos, que es hermano. La relación entre el apostolado y el diaconado tiene que ser una relación de amor. Agapetos adelphois describe una relación de amor y no de subordinación. ¿Qué quiere decir? Que en esta relación de diaconado, el apóstol Pablo nunca vio a Tíquico como un subordinado, como un empleado, como un siervo al cual él podía ordenar las cosas que él quisiera y el otro estaba obligado a cumplirlas, sino que entre los dos había una relación de amor. La palabra ágape, de donde viene agapetos, hace referencia al amor divino, al amor celestial, al amor que viene como resultado de una vida sometida y controlada a la voluntad del Espíritu de Dios. Cuando el apóstol pierde esta relación de amor, todos los diáconos solamente son subordinados. Y entonces ya no se trata de un trabajo conjunto, sino ya se trata de una obligación. Entonces, tanto diáconos como apóstoles, la relación que los define tiene que ser una relación amorosa, en el amor del Señor. Porque si eres diácono y no amas a tus autoridades, las ordenanzas que te van a pedir van a ser pesadas para ti. Cuando te digan, hermano Hugo, te vas a ir a Tatosca 15 días a compartir de la palabra, y no hay una relación de amor entre las autoridades, solo va a ser un trabajo extenuante y difícil de sobrellevar. Pero cuando se hace por amor, es una bendición y es un honor servir a Dios
y servir a tus autoridades. Entonces, ¿cuál es la relación entre el diaconado y la figura de autoridad? Siempre tiene que ser el amor. Como figura de autoridad, nunca se te tiene que olvidar que ese diácono que te ayuda es tu agapetos adelphos, tu hermano amado. Y con eso en la mente tienes que aprender a respetarlo. Es triste ver, yo le puedo compartir rápidamente, es triste ver cómo personas muy bien estudiadas han perdido este concepto y tratan a los diáconos como si fueran los sirvientes. Y yo he visto a gente que les truenan los dedos y les gritan. Ya perdieron el concepto de agapetos adelphois, que ese hermano humilde que te sirve no es tu siervo, es tu hermano amado. Entonces no perdamos de referencia esto que la Escritura nos enseña. ¿Qué más encontramos en Efesios? Encontramos la expresión pistos diáconos. Pistos diácono se traduce al español como diácono fiel. Pablo expresa esto acerca de Tíquico en el sentido que, a pesar de la situación difícil de Pablo encarcelado, su diácono estaba con él. Es cierto y es bien sabido que todos los siervos son dignos de recibir su salario. Pero ahora Pablo está en la cárcel y no tiene manera como remunerar el trabajo de Tíquico. Entonces Tíquico se queda con Pablo, no buscando una ganancia personal. Se queda con él porque Tíquico ama a Pablo y Tíquico es fiel. Yo imagino que estos dos hombres en algún momento platicando de asuntos que no están en la Escritura, Tíquico le habrá dicho a Pablo: Pablo, yo voy a estar contigo. Si tú vas a Macedonia, yo me voy contigo. Si tú vas a Éfeso, yo me voy contigo. Si tenemos que ir a Filipos, yo me voy contigo. Y Pablo le dice: hoy nos toca ir a la cárcel. Y Tíquico le dijo: ahí voy a estar para servirte. Entonces Pablo, en su carta, reconoce a Tíquico como un siervo fiel, como alguien que no busca una ganancia. ¿Qué podía obtener de Pablo encarcelado, sin ser productivo, sin trabajar? Nada. ¿Por qué se quedó? Porque había una relación de amor entre ellos. ¿Qué más encontramos en la Escritura? Hablando de Tíquico, Pablo va a escribir a los Colosenses, en el capítulo 4, en el verso 7. Colosenses 4, 7. Y en Colosenses, Pablo va a dar la misma referencia de su compañero Tíquico. Colosenses 4:7 dice: todos mis negocios los hará saber Tíquico, hermano amado y fiel diácono. Pero aquí en Colosenses añade la expresión: consiervo en el Señor. La palabra consiervo en Colosenses es la expresión sindoulos. Sindoulos es una expresión que está compuesta de dos partículas. La palabra sin o sines en el texto griego significa conjunto al lado de
o acompañar a, y doulos, que significa esclavo o siervo. La palabra doulos en el texto griego es equivalente a diácono. En ese sentido, la palabra nos da algo interesante respecto al carácter de Tíquico. El texto podría mostrar son doulos como que ambos están encarcelados. Dice Tíquico, si Pablo, el apóstol, se va a la cárcel, yo me voy con él. Y también puede significar que los dos están sujetos al ministerio. Pablo en todas sus epístolas va a empezar diciendo, Pablo, siervo de Jesucristo. Entonces, Tíquico tiene el carácter de continuar con el trabajo y el servicio a Dios que ahora Pablo ya no puede realizar por estar encarcelado. Sundoulos significa también trabajar en conjunto. Entonces veámoslo así. Tíquico se va a volver la voz al exterior para Pablo de Tarso. Aquí en Efesios, Pablo dice, todas las cosas que tengan que saber de mí, Tíquico se las hará saber. Y con eso Pablo les está diciendo, si aún en esta carta hay algo que ustedes, de lo cual ustedes tengan duda o todavía no alcanzan a entender, pregúntenle a él, porque él y yo tenemos la misma labor. Porque Tíquico tiene un carácter confiable. Un día que la pastora no esté, y haya un problema interno en la iglesia, que eso casi nunca pasa. La pastora puede decir, yo no estoy, pero está el diácono tal. A él pregúntenle, porque lo que yo les podría resolver, él es mi sondoulos. Trabajamos tan pegados que él les va a dar la respuesta correcta. Eso se llama delegar autoridad. Pero eso solamente se logra cuando el diácono ha alcanzado una madurez y un nivel espiritual elevado. De manera que la pastora diga, en este diácono o en este grupo de diáconos, yo puedo confiar plenamente. Que no me van a esparcir a la manada, que no van a agarrar su propio camino. Las funciones del diácono, en este caso Tíquico, uno es mensajero y ayudante que lleva las cartas a las iglesias. La carta a los Efesios fue transmitida por Tíquico. La carta a los Colosenses fue transmitida por Tíquico, él era el cartero. Y la carta a Filemón fue llevada por Tíquico también. En Efesios, Pablo establece que el informe de Tíquico es confiable y él le ha delegado su autoridad. Seguimos avanzando, tenemos otro ejemplo. Colosenses 1:7. Colosenses 1:7. Y aquí vamos a encontrar a otro personaje. Dice la lectura del texto, como lo habéis aprendido
de Epafras, vuestro consiervo amado, el cual es vuestro fiel diácono en Cristo Jesús. En Colosenses 1:7 encontramos la figura de Epafras, que se describe también como un diácono fiel. Se da cuenta que la característica común del diaconado es la fidelidad. ¿Qué es ser fiel? ¿Qué es la fidelidad? En el griego es la palabra pistis, en el texto hebreo es la palabra amén. Algo que no falla. Que si al diácono le dices, aquí te quedas, yo me voy, pero regreso, que tú te puedas ir tranquilo y confiado, que el diácono ahí va a estar. No se va a mover. Nada lo va a quitar de la orden que se le ha dado. La fidelidad es en el texto griego pistis, fidelidad, es saber que Dios cuenta contigo. Es saber que Dios cuenta contigo. ¿Quién va a predicar? ¿Quién va a llevar las buenas de salvación? Es que Dios no tenga que preocuparse quién lo va a hacer, porque ya Dios cuenta contigo. Que sabe que tú estás ahí, que sabe que no le vas a fallar. Colosenses 1:7, Epafras, ¿cómo se describe? Como un diácono fiel. ¿Qué más encontramos ahí? Pablo también lo describe como agapetos sundolos, que es un consiervo, un coesclavo amado. También lo describe como alguien fiel a nosotros y como diácono de Cristo. ¿Quién es Epafras? Epafras inicia siendo discípulo de Pablo. Él es un gentil y podemos saber también que Pablo nunca fue a Colosas. Pablo no tuvo necesidad de ir a la iglesia de Colosas. Tuvo que visitar otras iglesias porque de repente la gente se le quería salir del rebaño. Pero en la iglesia de Colosas aparentemente todo estaba en orden. Que Pablo dice, ellos están bien, me dedico a ver a los que no están tan correctamente. ¿Por qué? Porque Pablo en esta carta, Pablo escribe lo siguiente: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tienen para con todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, la cual habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, como ustedes han aprendido de Epafras. ¿Qué está diciendo Pablo? Yo he escuchado de ustedes, los colosenses, y he escuchado que están perfectamente en la palabra del Evangelio, que se aman, que tienen cuidado los unos de los otros. Y Pablo dice, yo doy gracias al Padre Celestial por ustedes. Pablo dice, esta iglesia está bien.
Dice, y esto ha sido porque lo han aprendido de Epafras. Pablo dice, yo estoy contento con ustedes. Qué bonito es que una iglesia no te dé dolores de cabeza, ¿verdad? Y Pablo dice, están bien, no puedo hacer más que felicitarlos, porque lo que ustedes han aprendido en la palabra de la verdad ha sido por este siervo, que es un discípulo amado, que es un diácono fiel. En esta iglesia, Epafras, como diácono, tiene la función de ser maestro y fundador. Ahora, ¿qué podemos notar? Que si usted considera que ser diácono tiene solamente que ver con barrer el templo y lavar los platos y hacer la comida, el texto nos está enseñando que los diáconos van más allá. Epafras como diácono es el maestro que le enseña a su iglesia y tenía la iglesia completamente en orden. No tuvo que esperar Epafras que alguien vaya y lo unja como pastor. No tuvo que esperar que Pablo vaya y lo unja como apóstol. Dice, yo soy diácono, pero como diácono sé instruir a una congregación correctamente. Y también es el fundador. ¿Alguna vez le tocó a Epafras servir a la mesa? Seguramente sí. Pero no se conformó con eso. Porque el diácono va más allá. Habría mucho que podríamos hablar de esto, pero vamos a avanzar porque no tenemos mucho tiempo. Siguiente lectura, Primera de Tesalonicenses 3, 2 y 3. Otro ejemplo, vamos a ver a otro diácono en Primera de Tesalonicenses 3, 2 y 3. Aquí en Primera de Tesalonicenses encontramos a otro diácono muy conocido. Bueno, hemos leído mucho de él. Si lo conociéramos teníamos 2000 años de edad, pero no. Tesalonicenses 3, 2 y 3. ¿De quién hablamos? De Timoteo. Ya desde el nombre Timoteo nos da la razón de su carácter. Timotheois en griego significa el que ama a Dios. ¿Se acuerdan que empezamos en Juan diciendo que la palabra timeos significa que Dios te honra, que Dios te ama? ¿Sí? Dice, el que me sirve será honrado por Dios, y encontramos la palabra timeos. Ahora en el nombre de Timoteo es Timotheois, que significa el hombre que ama a Dios, o el hombre que honra a Dios. ¿Qué características encontramos de Timoteo en esta lectura? Dice el texto, y les enviamos a Timoteo, nuestro hermano, y diácono de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, a confirmaros y exhortaros en vuestra fe. Pablo está utilizando los mismos adjetivos de los dos diáconos anteriores, pero ahora Pablo añade la expresión sinergois, sinergón, ¿sí? Sinergois, ¿se acuerdan que la palabra sinergois la vimos en la clase anterior? Y hablábamos que sinergois era el esclavo
que estaba en la parte de abajo, en la eslora de los barcos. Era el que remaba, el que escuchaba atentamente la voz del capitán, y si el capitán decía a la derecha, todos remaban. De la palabra sinergois proviene la palabra sinergia y también energía. Timoteo se describe en esta lectura como sinergois en el sentido que trabaja de manera coordinada con Pablo. Sinergia es el trabajo mecánico perfectamente organizado, como las manecillas de un reloj, que si se mueve una, se mueve la otra, y se mueve la otra. Ese es el trabajo de sinergia, trabajar en completa relación, en perfecta relación, en perfecto orden. Sinergia también está relacionado con dar energía. La obra de Pablo de Tarso no se detuvo por el hecho de estar encarcelado, porque había quien tuviera la energía para continuar con su labor. ¿Qué más tenemos? Tenemos en el texto la expresión sterixia. Esa es la razón por la que va Pablo a la región de Tesalónica. La expresión sterixia se traduce como fortalecer. Pablo dice, hemos enviado a este diácono con la intención de fortalecer a la iglesia, pero de acuerdo a la definición que encontramos en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, sterixia significa fortalecer por medio de los dones. Sterixia no es solamente que el diácono va y le da un apapacho bonito a la gente, con la psicología de decirle, ustedes pueden, son triunfadores en la vida. Sterixia en Romanos se describe como ser fortalecido por medio de los dones. ¿Por qué Pablo? ¿Por qué Timoteo? ¿Por qué Timoteo es capaz de fortalecer a la gente a través de los dones del Espíritu? ¿Por qué? Porque eso aprendió de su maestro Pablo de Tarso. Pablo le dice, activa el don que hay en ti, que fue porque yo te impuse las manos. Pablo le enseñó a ser fortalecido a Timoteo cuando le impone las manos. Por eso es importante el ministerio de la imposición de manos, porque le transmites un don a la gente cuando le impones las manos. El problema es imponer las manos cuando no tienes nada que compartir. ¿Qué le das? ¿Qué le enseñas? ¿Con qué don lo fortaleces? Por eso Pablo también le dice a Timoteo, no impongas las manos. Dice, si no tienes nada que compartir para fortalecer, quita tus manos. Pero Pablo ya le enseñó a Timoteo. Le dice, tú tienes un don, actívalo, porque yo lo puse en ti para fortalecerte. Y ahora que Timoteo tiene que ir a Tesalónica, dice Pablo, yo voy a enviar a este diácono fiel, porque yo sé que cuando él vaya, va a fortalecer a la iglesia por medio de los dones que yo ya le dije.
¿Ok? ¿Cuál es la razón del diaconado de Timoteo en Tesalónica? Sterixia. Ir a fortalecer a la iglesia, pero no por palabras humanas, sino por medio de los dones del Espíritu. ¿Se acuerda que habíamos hablado la semana pasada que uno de los requisitos espirituales del diácono es que alcance la madurez en el Espíritu? Si es el diácono inmaduro, ¿cómo va a fortalecer a la iglesia? Sus palabras no van a tener el eco del poder del Espíritu de Dios. Por eso necesita estar fortalecido primeramente el diácono. Por eso cuando un diácono va a tomar su función de diaconado, necesita que la figura de autoridad le imponga las manos para transmitirle el don y fortalecerlo. ¿Qué más nos dice el texto? Para fortalecerlos y para exhortarlos. En el texto griego la palabra exhortar es una palabra muy conocida por nosotros, que es la palabra parakaleos, que ya la hemos visto muchas veces. Parakaleos significa dar confort, dar descanso y dar ánimo en medio de la prueba. El diácono no va a destruir. La gente de repente dice esta palabra de exhortar. Si yo voy al pobre hermano que va cojeando con la patita, pues se la termino de romper con mi exhortación. En el texto griego parakaleos significa dar descanso, dar confort, dar ánimo a la gente que está pasando una prueba en su vida. El diácono da descanso. La palabra parakaleos es uno de los nombres que en el texto griego se refiere al Espíritu de Dios. Parakaleos es el consolador, el paracletos, el consolador. Quiere decir que Timoteo va con el carácter que el Espíritu de Dios le ha dado para saber fortalecer a la iglesia y para saber darle ánimo y descanso. Esa es la función del diaconado en relación al apostolado. Me quedan 5 minutos, así es que la parte que yo quería decirle, pues ya no la vamos a ver. Solamente vamos a dar el resumen. El diaconado y su familia. ¿Cuál es la manera correcta o la mejor manera de que una persona responda al llamado del diaconado? ¿Cuál es la mejor manera de servir a Dios en el diaconado? No hay fallas. Eso es 100%. Primera de Corintios 7, 32, 36. ¿Sabe la lectura? El casado se preocupa por las cosas del mundo y cómo agradar a su mujer. Pero el soltero se preocupa de cómo agradar y ser diácono para Dios. Ese es el resumen del diaconato. La mejor manera es ser soltero.
Pablo dice también ahí, las mujeres casadas se preocupan por cómo agradar a su marido y en las cosas del mundo. La mujer soltera se preocupa en cómo agradar a Dios. La mejor manera de ser diácono es ser soltero. La lógica lo dice. ¿Por qué? Menos distracciones. Prioriza los asuntos del Señor y cómo agradarlo. Devoción completa y sin impedimento. La lectura no es una prohibición para no casarse. No se asuste. Digas que voy a ser diácono el resto de mi vida. Voy a ser el Simeón en el templo orando. No es una prohibición para que no se case. Solamente es un consejo para que usted sirva a Dios de manera completa y sin presiones. Entonces, si están solteros ustedes y no están sirviendo al Señor, ya los van a poner como diáconos. Vaya sabiendo. Porque usted ya cumplió todos los requisitos. Ya. Pero, ¿qué pasa cuando el diaconado es llamado a una persona que tiene familia? Timoteo. (5:8) Dice Pablo a Timoteo en el capítulo 5. Si alguno no tiene cuidado de su familia, es peor que el incrédulo, la fénego. ¿Cómo se relaciona el texto con el diaconado? Yo no puedo decir que por mi diaconado y mi servicio a Dios voy a descuidar mi casa y mi familia. Por irme a servir voy a dejar que mis hijos no coman hoy. No es la postura correcta. Pablo dice que primeramente el hombre que sirve a Dios tiene que preocuparse por el bienestar de su familia, por el bienestar espiritual, por el bienestar físico y entonces ocuparse. Aquí ya empiezan los problemas, porque a veces cuesta servir a dos amos al mismo tiempo. O priorizo a mi familia o priorizo las cosas de Dios. ¿A quién? Caemos a lo mismo. Ahí no hay problema. Aquí Pablo recomienda que primero hay que ver el bienestar familiar. Yo vi en la universidad, me tocó dar estudiar la vida de un misionero llamado William Carey, que se va a la India como misionero y se va a predicar, ¿sí? Por allá de 1820. Y se va a la India a predicar y este misionero decide llevarse a toda su familia, su mujer, la esposa, su cuñada, sus dos hijos. Y la historia de este misionero se vuelve tan trágica que todo le sale mal. Todo le sale mal. Imagínense las cosas que podrían salir mal, todas esas le salieron mal. Al final de su historia, este misionero pierde a uno de sus hijos porque su hijo se infecta de malaria y en medio de la selva de la India, sin médicos, su hijo se muere por la enfermedad. Entre todas las privaciones, su esposa pierde la cordura y al final de su vida su esposa también muere, maldice a Dios y le reclama amargamente al misionero: ¿por qué nos trajiste aquí?
si tú sentiste el llamado, tú te hubieras ido, nuestro hijo seguiría vivo. Pero este misionero es visto como un ejemplo extraordinario de perseverancia. Algo con lo que yo no estuve de acuerdo. Dije, ¿cómo este hombre se olvidó del pasaje? Y perdió a su hijo, y su mujer blasfemó y murió también. Hay mucho más que quisiera poderle compartir. No, pastora, ¿podemos tener otra clase? Terminamos la semana que viene. Pero vamos a cerrar la clase del día de hoy leyendo Juan 15:15. Escuche la lectura. Esta es una promesa para todos nosotros que hemos decidido servir al Señor, que hemos dejado todo, que incluso nos hemos olvidado a veces de nuestras propias familias para estar aquí, para ser fieles. A veces hemos pasado privaciones, pastora. A veces hemos pasado conflictos. Y a veces los conflictos están relacionados con la familia, por eso vamos a continuar la siguiente clase con este tema. Hemos tenido que pasar hambre, hemos tenido que pasar rechazo por servir a Dios, pero la promesa del Evangelio nos dice, y ya no les diré más siervos. Es Jesús hablándonos. Ya no les diré más siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Mas ahora los llamaré amigos. Porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he hecho notorias a ustedes. El Señor no quiere que seamos siervos toda la vida. Él nos llama a tener una relación de amistad. Y cuando tenemos esta relación de amistad con Dios, es una relación constante. Yo me duermo sabiendo que Dios es mi amigo. Y me levanto sabiendo que Dios es mi amigo. Y cuanto más estoy cerca de su amistad, mi servicio como diácono camina a la excelencia. Vamos a orar, hermanos, para dar gracias a Dios por esta palabra. Señor Dios, te damos gracias, Padre Celestial,